¿Qué tal, testigos? México es un país de contrastes geográficos y culturales, y también de excentricidades. Eso tratan de reflejar en su libro Alejandro Rosas y Julio Patán, México Bizarro. Ambos recopilaron sucesos y relatos insólitos de la historia mexicana. Pasaremos de la indignación a una risa incontrolable. Este libro es para los curiosos que estén dispuestos a conocer una versión alejada de la historia oficial mexicana. Aquí aprenderás más allá del absurdo que México pudo y puede ser, y conocerás cómo funciona la corrupción del poder y la indiferencia del pueblo. Estos autores nos traen varias historias para enseñarnos a ver cuál es la realidad mexicana. Comprenderás cuáles fueron los errores de la sociedad mexicana para no volver a repetirlos. Julio Patán es un escritor, presentador de radio, televisión y periodista especializado en cultura. Tiene una presencia activa en los canales de televisión y, al igual que Rosas, también es autor de varios libros. Alejandro Rosas es un historiador mexicano que imparte clases en la Universidad Autónoma de México, colabora con medios de comunicación y ha publicado ensayos y libros. México Bizarro. El historiador Alejandro Rosas y el periodista Julio Patán recopilaron historias y relatos surrealistas de la historia mexicana. Los textos pueden llevar al lector de la indignación a la risa en cuestión de minutos. Cada suceso ilustra lo absurdo y la locura de la política, la economía, el entretenimiento, el deporte y la vida cotidiana de los mexicanos. Bajo la categoría de política, entretenimiento, leyendas urbanas y santoral, el libro realiza un recorrido donde conoceremos personajes irreverentes, capaces de tomar decisiones carentes de cualquier lógica. La improvisación, los enredos y la falta de sentido común abundan en cada una de estas breves anécdotas. ¿Estás listo para conocer una versión de México alejada de la historia oficial? Acompáñame entonces a revisar una selección de los relatos más peculiares del libro. Papelones políticos. Si nos referimos al ámbito político, difícilmente haya un mejor episodio para comenzar que aquel donde el Procurador General de la República recurrió a una médium para resolver un caso de homicidio. Septiembre de 1994. Pablo Chapa Besanilla es designado como fiscal especial para encontrar al asesino de Francisco Ruiz Massieu, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. El primer detenido no fue otro que el hermano de un expresidente, Raúl Salinas de Gortari, acusado de ser el autor intelectual del crimen y de matar a otro involucrado, el diputado Manuel Muñoz Rocha. La médium entró en escena ante la necesidad de encontrar los restos del diputado, supuestamente enterrado en una propiedad de Salinas. Se trató de la vidente Francisca Cetina, que, en efecto, ayudó a encontrar huesos humanos, pero estos pertenecían al suegro de la profesional esotérica. Ella terminó presa junto a otros 7 culpables. Pasó 11 años en la cárcel. El fiscal, por su parte, escapó a España, desde donde fue extraditado. Acabó en prisión por apenas unos meses. Además de los 4 millones de pesos pertenecientes al Estado que costó tamaño papelón, resultó decepcionante que Antonio Lozano Gracia, el primer Procurador General de la República que no pertenecía al PRI, fuera el responsable de este capítulo vergonzoso. Otra bella y extremadamente absurda anécdota tiene como protagonistas a una serie de diputados del PRD. En 1999, impulsaron una iniciativa que consistía en vender un producto lácteo a precios populares. Valía apenas 2.50 pesos y se produjeron 130,000 litros diarios. Quienes quisieran adquirir la leche Betty, además de la módica cantidad, debían presentar su credencial de elector y afiliarse a la Unión de Abasto Popular, vinculada con el PRD. El envase incluso tenía los colores del partido y los nombres de los diputados. Lo que seguramente ninguno de ellos esperaba es lo que reveló la Secretaría de Salud. El líquido no solo era pobre en proteínas y calcio, también tenía 300 veces la cantidad aceptable de bacterias coliformes. En criollo, heces fecales.
No sorprende entonces que el producto no contara con fecha de caducidad. Martí Batres, uno de los diputados responsables, se limitó a acusar a los partidos rivales de organizar una campaña para dañar la imagen de los suyos. Decisiones políticas. El libro repasa algunas resoluciones hechas por mandatarios que podemos llamar de curiosas o incluso extremas. Aquí encontramos a Pascual Ortiz Rubio, presidente en 1930. Llegó a su puesto a través del fraude y era un conocido títere del jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles. Con esos antecedentes, quizá su decisión sorprende menos. Al llegar la época navideña de ese año y con la aprobación del mandamás Rubio, el gobierno determinó que el símbolo de la Navidad de México iba a ser Quetzalcóatl, una divinidad para varios pueblos indígenas y no Santa Claus. A pesar del clima de extremo nacionalismo que se respiraba, esto fue demasiado para la sociedad que no admitió el cambio. La Navidad era una celebración católica, no podía usarse a un dios pagano para celebrarla. Aún así, el gobierno continuó con su locura con una fiesta enorme en el Estadio Nacional de por medio. Fue la primera y última vez que Quetzalcóatl bajó a la tierra para entregar regalos. La siguiente historia nos ubica en 1946, en los primeros meses del mandato presidencial de Miguel Alemán. Fue el primer presidente civil de México a diferencia de sus antecesores militares. Oriundo de Veracruz, era un abogado con fama de conciliador. Prometió mantener distancia con los sindicatos y buscar el apoyo norteamericano para renovar los ferrocarriles y fortalecer el petróleo, dando un paso importante hacia el capitalismo. Por su imagen de negociador y dicharachero, el sindicato de petroleros intentó con una huelga conseguir un aumento. Lo que no esperaban era que Alemán mandase al ejército a ocupar una de las mayores refinerías y las gasolinerías. El intento de protesta quedó en la nada y los petroleros aceptaron un aumento discreto. Nada más lo estábamos calando, señor presidente, dijeron los representantes sindicales en la comida de reconciliación. Su respuesta pasó a la historia. Pues ya me calaron, hijos de la chingada. La tercera anécdota de este apartado tiene como protagonista de la historia a Ignacio Comonfort, presidente en 1857. A diferencia de Alemán, Nachito era realmente endeble. Quería que todos los partidos estuvieran contentos en todo momento. Su indecisión como líder político en un contexto de polarización extrema entre liberales y conservadores lo convertían en una bomba de tiempo, aunque nadie esperaba un desenlace tan absurdo. En febrero de 1857, Comonfort juró la nueva constitución que favorecía a los liberales y aumentaba aún más las distancias entre los dos bandos. La Iglesia llegó a amenazar con excomulgar a todos los que juraran la Carta Magna. El padre Francisco Javier Miranda, referente conservador, decidió visitar a la madre del presidente. Doña Guadalupe, devota en su fe, se horrorizó al saber que su hijo se encontraba fuera de la iglesia, condenado en vida. Tal fue su sufrimiento que convenció a su hijo de desobedecer la constitución que antes había jurado. Fue así que este indeciso presidente realizó un autogolpe de Estado y desató la Guerra de la Reforma. La farsa de la democracia. A pesar de lo que podamos creer, México no es un país que goce de una historia muy democrática. Desde 1929 y hasta 1997, la democracia apenas fue parte del discurso político, pero no de los hechos. Primero, las elecciones estuvieron plagadas de violencia armada, y desde 1934 se formó una sistematización del fraude a favor del partido oficial. La perpetuidad del PRI en el poder durante todos estos años lo comprueba. El problema fue que la ciudadanía aceptó estas prácticas durante décadas. Recién en los años 80, debido a las crisis económicas, la sociedad comenzó a despertar. Los asesinatos políticos de 1994 dieron el golpe final, junto a las reformas de la ley electoral para lograr la alternancia que se consumó finalmente en el año 2000. Tampoco fue muy respetada nuestra Constitución Nacional. La mayoría de nuestras leyes fueron creadas a conveniencia del gobierno en turno
o como un parche para calmar una urgencia y no para solucionar problemas de raíz. Todos los gobiernos democráticos hablaban de la ley en sus discursos, de la importancia de respetarla y que nadie estuviera por encima de ella. Pero ya tuvimos 7 versiones diferentes de la Constitución desde que existimos como país, y prácticamente todos los mandatarios desde 1970 metieron mano en ella. Enrique Peña Nieto tiene el récord, con 147 artículos reformados hasta agosto de 2016. Para rematar la desfachatez de nuestra clase política, tenemos al Congreso, un recinto merecedor del adjetivo incluido en el título de este libro. Como ejemplo, podemos citar una sesión realizada en 1868 en la sede del Circo Chieriani debido a las reformas del Palacio Nacional. Apenas una nota de color comparado con lo siguiente. En 1913, le entregaron el poder a un presidente por apenas 45 minutos. Permitieron la reelección indefinida del máximo mandamás y luego la prohibieron para permitirla una vez más. Usaron máscaras de cerdos y burros. Acamparon en el propio recinto. En 2006, quisieron impedir una toma de posesión. Pidieron cuentas al director técnico de la selección de fútbol y aplaudieron a un asesino serial supuestamente rehabilitado. Ejemplos que más que divertir, indignan, porque somos nosotros, el pueblo, quien paga sus sueldos, automóviles, propiedades y fraudes, y ellos, rendidos al poder ejecutivo o a los partidos, jamás nos representaron en sus casi 200 años de historia. Entretenimiento para todos. El mundo del espectáculo mexicano tampoco escapa a lo absurdo. Sara García es un claro ejemplo. Fue una actriz de cine, televisión y publicidad que se destacó al interpretar papeles de ancianas. Obsesionada con asegurar su futuro, decidió quitarse los dientes y fracturarse una rodilla para darles verosimilitud a sus personajes. Absurdo, se queda corto. Las estrellas extranjeras también tuvieron una probadita mexicana, cuando en 1993 se anunció que Madonna daría una serie de conciertos en México. Se debatió en el Congreso si el evento debía realizarse. ¿Los argumentos? La cantante no era un buen ejemplo para los jóvenes y representaba una amenaza a los valores de la familia, la cultura y las tradiciones mexicanas. No sorprende a nadie que estas posturas surgieran de grupos derechistas como Provida y la Unión Nacional de Padres de Familia. Fue una pena que las 30,000 firmas para cancelar los conciertos no fueron suficientes. Las 150,000 entradas y la defensa de la libertad de expresión pesaron más. El deporte también tiene su lugar en este repaso. Juegos Olímpicos de Ámsterdam, 1928. La delegación mexicana envió a 2 aborígenes de la tribu tarahumara para competir en la disciplina de maratón. Esta tribu era conocida porque correr formaba parte de su manera de vivir. Habitantes de las sierras de Chihuahua hasta el día de hoy cazan a los venados cansándolos de tanto correr y practican un deporte propio donde patean una pelota durante 100 o 200 kilómetros. Pero las autoridades olímpicas mexicanas no contaban con que en la competencia oficial el uso de zapatillas era obligatorio y que los aborígenes se enfocaban en la resistencia y no en correr rápido. Los atletas improvisados acabaron en los lugares 32 y 35 y México regresó de los Juegos sin ninguna medalla. Más reciente fue el escándalo vergonzoso de la selección de fútbol sub-20 después de clasificarse para el Mundial de Arabia Saudita en 1989. Un periodista denunció que varios jugadores inscritos superaban la edad reglamentaria. La CONCACAF suspendió a la categoría por 2 años, pero un intento de apelación llevó a que la FIFA extendiera la suspensión a todas las divisiones de la selección mexicana. Adiós a los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y al Mundial de Italia 1990. Leyendas urbanas. Es cierto, no hay evidencias que comprueben su existencia, pero la historia es tan buena que vale la pena contarla. A mediados del siglo XIX se comenzaron a construir barcos hechos de hormigón. Sí, llamativo. Su desarrollo aumentó con ambas guerras mundiales, a pesar de su alto coste de producción.
pero en México aún no existían. Fue Heriberto Jara, marinero veracruzano, quien tuvo la idea de construir uno a partir de sus días como embajador en Cuba, donde se fabricaban estos buques. Según el relato, el barco se hundió apenas zarpar, aparentemente con Jara a bordo, aunque otras versiones señalan que el proyecto solo llegó a la construcción de una dársena de hormigón que no resistió y efectivamente se hundió. La lucha libre es sin duda un pilar en la cultura del entretenimiento mexicano. Varios de sus protagonistas tienen historias increíblemente absurdas, como Juana Barraza Samperio, que fue condenada a más de 700 años de cárcel por asesinar a más de 40 ancianas entre los 90 y principios de este siglo. O los hermanos Alberto y Alejandro Jiménez, La Parquita y Espectrito Jr., dos luchadores mellizos de talla baja. Aparecieron muertos luego de pasar una noche con la tía y la gorda, otras dos pugilistas. Los crímenes se extendieron fuera del cuadrilátero, esta vez a las hermanas González Valenzuela, conocidas como las Poquianchis. Son las asesinas seriales más mortíferas de México, con un récord de 91 víctimas entre 1930 y 1964. Hijas de un policía violento y una fanática religiosa, presenciaron ejecuciones de presos desde pequeñas y aprendieron a temer a Dios. La mayor de las hermanas, Delfina, era dueña de varios prostíbulos. Las asesinas actuaban además como tratantes de personas, secuestrando a niñas de 12 a 15 años para prostituirlas. Cuando las esclavas sexuales cumplían los 25 años, eran entregadas a Salvador Estrada Bocanegra, un enfermo que las torturaba y enterraba vivos. Juicio mediante, las tres hermanas acabaron con extensas condenas. Santoral absurdo. En este apartado, los autores destacan a personajes a los que habría que encenderles varias velas y bien de cerca, como Carlos Salinas de Gortari, presidente de 1988 a 1994, que en 1995 realizó una huelga de hambre de 36 horas. Salinas protestaba luego de que su hermano fuera detenido acusado de estar involucrado en el asesinato del secretario general del PRI, Francisco Ruiz Massieu. Su alboroto no le hizo adelgazar ni un solo gramo. Llamativa fue la medida tomada por Tomás Garrido, gobernador de Tabasco y fiel seguidor de Plutarco Elías Calles, presidente entre 1924 y 1928. Calles llevó a cabo una intensa campaña contra la clase religiosa. Garrido, por su parte, tuvo puntos positivos durante su gobierno. Masificó la educación pública, propició el voto femenino y apoyó la agricultura y la ganadería. Pero esto no lo hubiera hecho merecedor de integrar esta lista. También obligó a los sacerdotes a casarse sobre pena de cárcel, continuando con la persecución inspirada por su héroe. Durante su mandato, se clausuraron iglesias y se multiplicaron los asesinatos de religiosos. Demostró una actitud autoritaria al intentar también impulsar la ley seca. Todo un personaje. Finalmente, alumbramos con los focos a Elba Ester Gordillo, líder del Sindicato Mexicano de Trabajadores de la Educación, el sindicato más grande de América Latina, con 1,5 millones de afiliados. Fue detenida por la Procuraduría General de la República en el año 2013 por defraudación fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y crimen organizado. Gastó $2.1 millones en una tienda de ropa y accesorios, tenía 10 propiedades, un jet privado, se vestía por un valor de 100,000 pesos diarios y regaló 59 Hummels a sus allegados. Todo con un salario mensual de 35,000 pesos y después de haber declarado al fisco ingresos por 1,100,000 pesos entre 2009 y 2012. Hasta fundó su propio partido político, un ícono más de nuestra historia. Bueno, como notas finales de este particular libro, estas breves historias eternizadas en este libro funcionan como una muestra fehaciente de lo absurdo que México pudo y puede ser, pero también de la negligencia, el nepotismo y la corrupción de las clases altas, así como de la indiferencia y la apatía del pueblo.
Más allá de las risas que podamos dar, Rosas y Patán nos enseñan a informarnos sobre la realidad de nuestro país, tanto presente como pasada, con la finalidad de aprender de los errores ya cometidos y esperemos que no volvamos a cometerlos. Hasta la próxima.